Mujeres. Hoy hablamos de mujeres, las mujeres detrás de un gran personaje. Por otro lado, hay un dicho popular que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. A mí no me gusta mucho ese dicho, porque creo que las mujeres nunca están detrás del hombre, sino a su lado. Tienen una relación de igualdad. Es más, hay que decir que varias veces ha habido mujeres capaces, inteligentes, astutas, que han logrado superar el ideal masculino, imponiéndose como personalidades mucho más fuertes que los hombres que las acompañaban. Hoy hablamos de mujeres, pero no de cualquier mujer. Hoy hablamos de las mujeres del dictador italiano por antonomasia, las mujeres de Benito Mussolini, y descubriremos algo realmente particular, algo excepcional, más allá de toda imaginación. ¿Cuántos libros se han escrito también? Uno de los más interesantes es el de mi colega Roberto Festorazzi, Mussolini e le sue donne, de la editorial Pietro Macchione. Es un libro de 284 páginas en el que se profundiza en esta relación, a veces morbosa, que mantuvo Mussolini a lo largo de su vida con el sexo femenino. Según algunos observadores, quizás no muy atentos, Mussolini no habría sido más que un depredador sexual, un hombre obsesionado con replicar su fama de poder y potencia, incluso entre las sábanas. Según el colega Festorazzi, no es así. Simplemente Mussolini buscaba sí pagando, pero no solamente eso. Buscaba condescendencia, protección, buscaba esa figura materna que siempre le hizo un poco de falta. Buscaba ante todo una figura femenina que en cada momento fuera realmente capaz, además de satisfacer sus deseos carnales, también de darle seguridad, de darle tranquilidad. Hacerlo sentir consentido, protegido, apreciado en todos los sentidos. Mussolini buscaba consuelo. Ese consuelo lo había encontrado en varias mujeres, cada una muy diferente de la otra. Pensemos en Rachele, su esposa, Rachele Guidi, a quien conoció prácticamente a unos pasos de su casa. Por otro lado, tanto Mussolini como Rachele Guidi eran originarios de Predapio, en la Romaña. Habían crecido viviendo a pocos pasos el uno del otro. El mismo padre de Benito Mussolini, Alessandro, después de quedarse viudo, había abierto una hostería en Forlì, en la calle Giove Giovettonante. Y aquí conoció a la madre de Rachel Guidi y tuvo una relación con ella. Benito en ese entonces estaba en Suiza, pero al regresar a Forlì se encontró con Rachele y comenzó una relación con ella, inicialmente rechazada por ambas familias que no querían. Esa relación apasionada pero también muy tumultuosa prácticamente duraría hasta el final. Rachel Guidi sabía de las muchas amantes de su esposo. Un esposo con el que se había casado 2 veces, primero por lo civil el 16 de diciembre de 1915 y luego por lo religioso el 28 de diciembre de 1925, cuando ya Mussolini era el dictador. La misma Rachele se había vengado de su esposo, manteniendo una relación con Corrado Baroli, administrador de un inmueble que había pertenecido precisamente a Mussolini. Y esa relación tumultuosa hecha de peleas, de bofetadas, de platos que volaban del aparador, de gritos, pero luego siempre se reconciliaban, incluso en los peores periodos, incluso en los momentos más difíciles. Y Mussolini tuvo muchos momentos difíciles, incluso con sus mujeres, ya conocimos a una de ellas. Le dedicamos un video hace unos meses. Margherita Sarfatti, la mujer veneciana de origen judío, culta, inteligentísima, capaz de introducir a Mussolini en los salones, capaz de acercarlo a la buena sociedad italiana de la época. Con ella, que prácticamente había construido al Mussolini político. La relación con Margherita Sarfatti era una relación en varios frentes. Había claramente el aspecto sexual, pero ante todo estaba la relación con la alta sociedad, de la cual Margherita era la embajadora, la relación con la literatura. Margherita también era una destacada literata, y la relación con la política. Muchas relaciones políticas de Mussolini habían surgido gracias a Margherita Sarfatti. Luego fue cayendo poco a poco en el olvido, también por conveniencia y finalmente abandonada a su suerte. Pero ya hemos contado su historia. Pero Margherita no fue la única amante del Duce. Antes de ella estuvo Ida Dalser, una joven de Trento, y probablemente el esqueleto en el armario más incómodo en la historia de Mussolini. ¿Por qué? Porque Ida Dalser, que terminó en un manicomio donde murió, había tenido un hijo de Benito Mussolini. Lo había llamado Benito Albino.
Y durante mucho tiempo en los años 20 intentó obligar a Mussolini a reconocer a ese hijo. Las emboscadas en las calles y peor aún, los intentos de entrar en los palacios del poder para hacerse reconocer como la verdadera esposa de Mussolini y la madre de su hijo habían provocado incidentes embarazosos. Quizás precisamente por esta razón, Mussolini finalmente tomó la decisión no tanto de hacerla desaparecer literalmente, como se decía, sino de internarla en un manicomio, con la excusa de que la mujer sufría de esquizofrenia y visiones paranoides. Era necesario mantener en secreto esa relación difícil, embarazosa y peligrosa, algo que podía poner en riesgo la carrera política de un Mussolini en ascenso en los años 20. Ida Dalser, la amante desafortunada de Benito Mussolini, simplemente debía dejar de existir y, sobre todo, dejar de importunar al dictador. Pero no había sido la única amante seducida y abandonada. Pensemos en Bianca Seccato, quien trabajaba como secretaria dentro de la redacción de Il Popolo d'Italia. También ella, llevada a la cama por Mussolini, según algunos biógrafos, incluso víctima de violencia sexual en la redacción. También ella habría tenido un hijo, nunca reconocido. Otras mujeres también, Magda Brath, Alice de Fonseca, Romilda Ruspi, mujeres que en diferentes momentos ocuparon la cama de Mussolini, pero de manera extremadamente fugaz. Él las buscaba, ellas se entregaban, pero luego tenían que desaparecer. Porque en el fondo Mussolini, sobre todo después de 1929, después de haber firmado los pactos de Letrán con el Vaticano, no podía aparecer ni en público ni en el círculo cerrado del poder como un polígamo. ¿Cómo? Un sátiro que saltaba de una cama a otra. Tenía que proyectar una imagen de estadista íntegro, ligado a la familia. Una familia numerosa, porque Rachel Guidi le dio nada menos que 5 hijos. La primogénita es Seda, concebida fuera del matrimonio y reconocida solo después. Luego Vittorio, un chico destinado a hacer carrera tanto en el cine como en la política. Cuando Mussolini el padre fue derrocado, Vittorio huyó a Alemania, organizando el primer gobierno fascista en el exilio. Luego Bruno, el hijo más desafortunado, el más deportista, apasionado de los deportes, de la aviación, está destinado a morir en 1941 por un accidente durante la prueba de una aeronave. Romano, el hijo que vivió más tiempo, murió en 2006. Un genio del piano, un gran artista, un jazzista de primera fama, quizá entre todos los hijos de Mussolini. El que realmente dejó detrás de sí el mejor recuerdo, un recuerdo no ligado al apellido tan pesado que llevaba, sino ligado a su arte, a su capacidad de encantar, a su habilidad de moldear la música y las notas, haciendo que los espectadores de los teatros se enamoraran y les hiciera imaginar su vida a través de la música. Y finalmente Ana María Mussolini también fue desafortunada porque enfermó de cáncer de mama y contrajo varicela durante su estancia en el hospital en 1968. Y al final murió a causa de una endocarditis. Esos eran los hijos oficiales de Mussolini, pero luego había otros. Como hemos dicho, estaba Benito Albino, estaba el hijo de Bianca Seccato, que desapareció sin dejar rastro. Estaba Elena, la hija que tuvo con Angela Curti Cucciati, otra de las grandes amantes de Mussolini. Siempre según el colega Festorazzi y su libro, serían de 8 a 10 los hijos que Mussolini tuvo fuera del matrimonio, muchos de ellos no reconocidos. O de todos modos quedaron en la sombra, precisamente porque no se podía saber, no se debían conocer los pecados del dictador. Un dictador que para mostrarse fuerte, con autoridad y respetado, debía mantener extremadamente reservados sus propios pecadillos personales. Y luego estaba ella, Clara Petacci, la mujer que compartiría hasta el final su destino con Mussolini. Pues bien, después de haber terminado básicamente la relación con Margherita Sarfatti, Clara Petacci se convirtió en la amante oficial de Mussolini. Todos lo sabían, incluso en el Palacio de Venecia. También lo sabía Rachele, que apenas podía soportar esa situación. Mussolini seguía recibiendo a Petacci, aunque la había hecho casar con Riccardo Federici en 1934, garantizándole protección, riqueza y también comodidades para ella y toda su familia.
dando la oportunidad a los Petacci de mudarse a la Villa Camilleri, en Lucia, en los montes de Montemario, en Roma, dándoles la posibilidad de tener comodidades diferentes a las del resto de la población italiana. Dentro de la Villa Torlonia, esa villa que era la residencia de Mussolini, esa villa donde Mussolini sería arrestado por orden del rey después de la reunión nocturna del 25 de julio de 1943. Dentro de la Villa Torlonia estaba la alcoba, el nido de amor de Claretta y Benito, un dormitorio con paredes y techo, cubiertas de espejos, muebles rosas, un baño de mármol negro con una gran tina decorada con mosaicos. Solo podemos imaginar a los dos dedicados a mimarse, a amarse, mientras todo a su alrededor se venía abajo. Cuando Mussolini pierde el poder, cuando es arrestado, claramente también la familia Petacci termina en problemas. La misma Claretta también es arrestada el 25 de julio de 1943. Liberada el 8 de septiembre, se traslada al norte de Italia, donde están las tropas alemanas, donde se establece la República Social Italiana. Su nueva residencia está en Gardone Riviera, no muy lejos de la de Salò, donde Mussolini establece la sede de su gobierno. En Gardone Riviera, Claretta Petacci no está sola. Es vigilada día y noche por un oficial de las SS, Franz Spogler. Ese es su nombre. ¿Por qué? Porque Karl Wolff, el comandante de las SS en Italia, no confía ni en Petacci ni en Mussolini. Quiere tener pleno acceso a la información que podría filtrarse, incluso la de los encuentros amorosos de día y de noche. Por otro lado, las SS no son nuevas en este tipo de operaciones. El servicio de seguridad, el Sicherheitsdienst, había organizado muchos años antes en Berlín el célebre Salon Kitty, un burdel de lujo para los altos oficiales y los ministros, poblado por prostitutas controladas directamente por el Sicherheitsdienst y con micrófonos colocados en todas las habitaciones. El mismo método había sido replicado por Wolff a través de su hombre Spogler en Gardone. Desde ese momento en adelante, Claretta Petacci nunca volvería a quedarse sola, aunque seguía yendo a ver a su Benito en Salò. Aunque de vez en cuando se mudaba con él a Milán, donde al final decidió quedarse a vivir, siempre vigilada de cerca por las SS, hasta llegar al 27 de abril de 1945. El viaje desesperado hacia Suiza, la captura en Dongo, no muy lejos de la frontera, los partisanos de la 52ª Brigada Garigliosa, los valientes que interceptan la columna de vehículos alemanes. Al inspeccionarlos, encuentran a Mussolini torpemente disfrazado de cabo del ejército alemán, y también la encuentran a ella. La muerte de Claretta Petacci, que según las reconstrucciones se lanza sobre Mussolini, mientras las ametralladoras de los partisanos disparan en Metzegra, en el lago de Como. La conocemos. Así como conocemos la exhibición de su cadáver junto al de su amante y otros jerarcas en Piazzale Loreto, colgados de los pies en la cubierta de una gasolinera donde anteriormente habían sido ahorcados de la misma manera algunos partisanos. Claretta Petacci se convierte a su pesar en el símbolo del vicio del dictador. Quizás es precisamente la exhibición de ese cuerpo lo que hace que los italianos comprendan ese secreto inconfesable de Mussolini. Que el mismo Mussolini había mantenido oculto por más de 15 años todas sus mujeres, sus amantes, sus relaciones clandestinas. Todo lo que no podía admitir en público. En ese momento, con la exhibición del cadáver de Claretta Petacci, cae un velo cargado de hipocresías. Pero nuestra historia no termina aquí. Porque queda ella, Rachele Guidi, que después de la guerra es confinada, junto con sus hijos Romano y Ana María en Ischia. Permanece ahí hasta 1949. Después se le autoriza regresar a casa a Forlì. Y desde Forlì, Rachele Guidi va y viene al principio hacia Riccione, hacia la Riviera, haciéndose cargo de la pensión en Roma, donde se hace notar por un platillo de su invención que ofrece a los turistas, los spaghetti in camicia nera. Sí, lo sé. Todo esto les hará sonreír, pero es crónica, es verdad histórica. En 1957 el gobierno italiano, con un acto que podría parecer de pura magnanimidad, pero que en realidad era fruto de un cálculo político, es decir, de la necesidad de obtener los votos externos del movimiento social italiano, decíamos, el gobierno italiano decide entregar a Rachele Guidi los restos de su esposo, que después del asesinato y la profanación en Piazzale Loreto había sido sepultado en una tumba sin nombre, precisamente para evitar las conmemoraciones. Rachele decidió inhumar los restos de Mussolini en Predapio, no solo básicamente cerca, porque ella fue a vivir a Villa Carpena, en Forlì,
Desde ese momento en adelante, lo sabemos, Predapio se convirtió en un destino para los nostálgicos del fascismo. Rachele Mussolini, hasta su muerte, nunca renegó ni de la relación con su esposo ni de su fe política. Aunque su principal interés siempre fue proteger a sus hijos, esos hijos que para ella lo eran todo. No logró educarlos a todos como hubiera querido. No pudo salvar a Bruno del accidente, no pudo salvar a Ana María de la enfermedad. Sin embargo, se desentendió de su yerno Galeazzo Ciano. A pesar de que él se casó con su primogénita, Eda, Rachel Guidi se opuso a conceder el indulto a Ciano en el proceso de Verona. Esto provocó una ruptura realmente fuerte entre la primogénita y la madre, una ruptura irreparable. Eda, mucho tiempo después, llegaría a definir a su madre como la verdadera dictadora de la casa. Diría, mi padre, sí, tenía maneras duras, difíciles, pero quien realmente mandaba en la casa con mano de hierro era mi madre, Rachele. Rachele Guidi falleció en 1979, el 30 de octubre de 1979 precisamente. Y al ser sepultada en la cripta familiar del cementerio de Predapio, deja tras de sí el recuerdo quizá de la única mujer. No que supo amar, sino que supo comprender a fondo a Benito Mussolini. No tenía las aspiraciones de la Dalser, no intentó manipular a Mussolini como lo hizo la Sarfatti. No tuvo ningún reparo en aceptar las relaciones infieles y extramatrimoniales de su esposo, sabiendo que al final él siempre volvería con ella. Incluso aceptó al final, con un poco de resignación, la relación con Claretta, que aparentemente le había quitado a su esposo. Pero en realidad, según la misma Rachel Guidi, solo había sido una distracción larga, duradera, pero nada más. Porque con Claretta Mussolini no tuvo hijos, pero con Rachele tuvo nada menos que 5. Y eso para Rachel Guidi representó el verdadero legado de un amor tormentoso, pero larguísimo. Hoy, al mirar el pasado de Mussolini, más allá de su esfera política o militar, y al fijarnos en su esfera más íntima y en sus relaciones con las mujeres. Como se dijo, podríamos definirlo como un depredador sexual, un hombre obsesionado con las mujeres, pero en el fondo con todas sus mujeres. Con su esposa Rachele, con Margherita Sarfatti, con Ida Dalser, con Bianca Seccato, con Angela Curti Cucciati, con Magda Brard, con Alice de Fonseca, con Romilda Ruspi, con Claretta Petacci. Él solo esperaba comprensión, amabilidad y esas cualidades femeninas que podríamos definir más propias de una madre que de una amante. Mussolini quería sentirse reconfortado por sus mujeres, apreciado por lo que era y por lo que hacía. Como si siempre le faltara algo, como si le faltara aprobación, como si le faltara esa íntima certeza de ser no solo un dictador, sino también un hombre en el verdadero sentido de la palabra. Las debilidades de quien por fuera se muestra como una roca, con certezas increíbles, a veces son tan profundas que solo salen a la luz después de su muerte. Es el caso de Mussolini, de quien en vida se dijo mucho, pero después de su fallecimiento se supo aún más. Y esto quizás todavía nos ayuda a entender realmente su psique, compleja e incluso fascinante desde ciertos puntos de vista. Hoy sabemos que Mussolini, el hombre que quería cambiar Italia, el hombre que quería transformar Italia no solo en una dictadura personal, sino en una potencia muy superior a sus propias fuerzas. Tenía una debilidad inherente, necesitaba el apoyo de más mujeres. Para sentirse realmente completo, necesitaba rodearse del afecto de muchas mujeres. Solo así podía decirse realmente dueño de Italia, pero aún más dueño de sí mismo.